Buenos días a todos. Hoy día, jueves 18 de junio, el temario del día de hoy es relativo a propiedades, planta y equipos. Y entre los conceptos están características, formación del costo, registros contables. El temario a desarrollar y a volver a explicar es el siguiente. Y vamos a ir de acuerdo a cada uno de ellos desde arriba hacia abajo. Primero, de acuerdo a los conceptos. Cuando hablamos de activo fijo, aquí ya tenemos que ya homogenizar y señalar que de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad, este concepto tiene una descripción nueva que se llama propiedades, planta y equipo. Pero en la retina nuestra, en la memoria nuestra, siempre está más cerca la palabra activo fijo. Para poder distinguir qué es lo que es un activo fijo, cómo yo lo puedo identificar, ahí hay algunas características que hacen, que permiten que yo pueda señalar que esto se convierte o se describe como activo fijo. Y el primer elemento de estos es que estos bienes, que son bienes tangibles, eso quiere decir que yo puedo ver, puedo tocar, son de propiedad de la empresa, pertenecen a la empresa. Hay un documento que respalda, un documento que respalda, eh, que indica que ese bien es de la propiedad de la empresa. ¿Cuál es ese documento? Una factura, un contrato que diga, este bien pertenece a la empresa porque dice en la factura de compra el RUT y el nombre de la empresa. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que los bienes deben ayudar, permitir a la actividad o giro del negocio de esa empresa. Por ejemplo, si yo adquirí una máquina, esa máquina es un bien necesario para efecto de desarrollar la actividad que lleva adelante esa empresa. Y tercero, cuando alguien toma la decisión de adquirir un tipo de estos bienes, está pensando que no va a vender ese bien en el corto plazo. Está pensando que ese bien va a permanecer en la empresa por más de un periodo contable. Aquí aparece un concepto, que es un concepto llamado liquidez. Este concepto es un concepto financiero que se utiliza para ordenar eh, todos los bienes del activo fijo. ¿Y cómo se ordenan todos los bienes del activo fijo? Cuando hablo de bienes también están incluidos los derechos, eso conceptualmente ustedes lo saben. En primer lugar, va aquel bien o derecho más líquido. Y el bien o derecho más líquido en una organización es el dinero en efectivo que se encuentra en caja. Y así a aquellos bienes que se van a demorar más de un periodo contable en transformarse en dinero disponible. ¿Qué significa el concepto de liquidez? La capacidad que tienen los bienes o derechos en transformarse en dinero disponible. Y de esa manera uno puede ordenar, clasificar los bienes del activo. Y aquí en específico, cuando hablamos de bienes del activo fijo, y de acuerdo a las nuevas normas de clasificación, hay tres grandes componentes: activos corrientes, activos no corrientes y otros. Y nosotros cuando hablamos de bienes del activo fijo estamos hablando de aquel grupo, activos no corrientes. ¿Y cuáles son ellos? Aquellos bienes o derechos que se van a transformar en dinero disponible en un periodo más allá de un año. Y con eso ratificamos que entre las tres características que presentan los bienes del activo fijo o propiedades, planta y equipo, es que yo no pretendo como empresa desprenderme de ellos en menos de un año. Entonces ahí hay tres características que son las que definen esta clasificación. Esto tampoco es taxativo, porque si alguna organización toma la decisión de vender un bien, eso lo puede hacer, pero eso es de acuerdo a las circunstancias.
¿ya? Por lo tanto, no es taxativo que yo siempre me quedo con un bien. Ahí tenemos un primer elemento de característica. Ahora, ¿qué tipos de cuentas se clasifican en este grupo? Entonces ustedes deben pensar que son todos aquellos bienes que son de aspecto tangible, puedo ver, puedo tocar, que me ayudan a la prestación de mi negocio, a la actividad de mi negocio, a la actividad de mi giro, y que tampoco tengo pensado venderlos en el corto plazo. Entonces, si hacen una mirada rápida, uno debería decir, oye, son las bodegas, son las máquinas, son los camiones, son los vehículos, galpón, las instalaciones de oficina, los muebles, los computadores. Entonces, si todo eso en la retina de una empresa y cumple con estas tres características, debieran ser clasificadas como propiedades planteadas. Después hay un gran concepto que es la formación del costo de este bien. Formación del costo de este bien. Formación del costo. Entonces, cuando hablamos de la formación del costo del bien, son todos aquellos desembolsos, pagos, erogaciones, todo eso son sinónimos. Desde el momento en que un bien se adquiere, desde el momento en que un bien se adquiere, hasta el momento en que el bien comienza a funcionar. Entonces, si yo compré una máquina, ustedes recuerden que la máquina tiene un valor neto y hay un monto de IVA, y ese valor neto pasa a formar parte del costo del bien. ¿Por qué? Porque el IVA es un impuesto recuperable, por lo tanto no forma parte del costo del bien. ¿Qué otros elementos más pasan a ser parte del costo del bien? Tal como yo les señalé recién, son todos aquellos desembolsos o pagos que ocurren entre el momento de la adquisición del bien y el momento en que el bien comienza a funcionar. Entonces, si yo compré, por ejemplo, un bus, soy una empresa de transporte de pasajeros, y los buses vienen pintados de una manera homogénea, pero yo como empresa tengo un logo, una característica, y si mando a pintar ese bus para efecto de que tenga la imagen corporativa, como ustedes lo ven en las carreteras, eh, todo ese costo desembolsado, valor, para efecto de que se produzca esa pintura, pasa a ser parte del costo del bien, porque ese bien, llamado máquina, llamado bus, aún no comienza a prestar servicio a la empresa. Entonces ahí le agregamos a la formación del costo este valor. Otro ejemplo, cuando uno adquiere un vehículo, tiene que pagar derechos de la patente, que es la inscripción del vehículo, no es la patente anual. Entonces ahí también hay un valor y ese valor es necesario para que el bien comience a funcionar. Entonces, pero aquí, aparte de identificar algunos ejemplos, lo relevante es que se tiene que distinguir dos momentos: momento de adquisición y ese segundo momento, que es el momento en cuando el bien comienza a funcionar. Todo lo que medie entre el momento de la adquisición del bien y el momento en que el bien comienza a funcionar debe ser clasificado como costo del bien. ¿Ya? Entonces, eso es como algo bien relevante, este gran concepto de costo. A continuación, yo puedo distinguir también distintas formas en las cuales las empresas adquieren un bien del activo fijo o fabrican un bien del activo fijo. Eso quiere decir cómo se conforman los bienes del activo fijo. Entonces hay dos maneras: cuando se compra un bien del activo fijo o cuando la empresa lo fabrica. Y dependiendo de una opción u otra, las formas del registro contable son diferentes. Por ejemplo, si yo tomé la opción de adquirir el bien del activo fijo, adquirirlo, está hecho, está completo, no le tengo que hacer nada, eh, hay una factura de compra. Entonces, por lo tanto, el primer documento que refleja, que refleja la propiedad es la factura de compra o de adquisición. Y vuelvo a identificar todos aquellos gastos necesarios posteriores hasta el día en que el bien comienza a funcionar. Entonces, todos los desembolsos que ocurren desde el momento de la adquisición del bien hasta que el bien comienza a funcionar pasan a ser
parte del costo de este activo fijo. ¿Y cómo es el registro contable? El registro contable es cargar una cuenta de activo, agregar los impuestos que corresponda, por ejemplo, el IVA, crédito fiscal si es una compra, y abonar contra la cuenta de la forma de pago. Y aquí las formas de pago son todas las que ustedes puedan imaginarse. ¿Sí? Si pagué con cheques banco, si pagué con dinero en efectivo es caja, si pagué al crédito simple es acreedores, si pagué con una letra es letra por pagar. Por lo tanto, están todas las opciones. Entonces aquí lo que está ocurriendo es que está aumentando una cuenta de activo y en este caso esta cuenta de activo corresponde al bien que se ha adquirido, si es una máquina, si es un mueble, si es un computador, según corresponda. No hay una cuenta genérica activo fijo. Aquí las cuentas son comunes. Y en el segundo caso, cuando la empresa toma la opción de fabricar un bien, entonces aquí hay que conformar lo que se llama un concepto de obras en curso. ¿Por qué obras en curso? Porque mientras ese bien que la empresa toma la opción de fabricarlo, no tiene la consistencia, no tiene la figura del bien terminado. Ejemplo, si la empresa toma la opción de fabricar, construir una bodega, la figura de la bodega no va a estar nítida hasta cuando esté construida. Entonces, desde el momento en que se toma la decisión de fabricar o construir este bien, yo debo acumular, registrar todos los valores necesarios que permitan construir esa bodega. Ejemplo, los materiales. Todos los materiales que sean necesarios para la construcción de esa bodega, por ejemplo, si la estamos construyendo con ladrillo, los ladrillos. Si le tenemos que hacer el pegamento a su ladrillo, sería cemento, arena. Entonces hay materiales ahí. Pero si además esa tarea la está haciendo una persona, entonces ahí le tengo que agregar los valores del costo de mano de obra asociado a esa construcción. Entonces aquí lo que estoy haciendo es que voy incorporando a medida que se va gastando, desembolsando los materiales, la mano de obra a esta cuenta que se llama obras en curso u obras en construcción. El día en que la bodega esté terminada, lo que se hace en términos de registro contable es cerrar la cuenta obras en curso contra la cuenta bodega y así ya podemos identificar este bien del activo fijo de manera nítida, bodega. Entonces, en la contabilidad, la cuenta obras en cursos va a quedar en cero porque la hemos cerrado y se apertura una cuenta de activo fijo, en este caso de acuerdo a lo que he comentado, galpón o bodega. Y ahí ya podemos ver un bien de características físicas. Pero sin embargo, aquí hay que seguir haciéndose la pregunta, ¿el bien llamado bodega comenzó a funcionar? Entonces, si entre el día que se terminó de construir el galpón y el día en que comienza a funcionar o a prestar servicios a la empresa, y si han ocurrido algún desembolso, si ha ocurrido algún desembolso, esos valores deben ser incorporados ahora al bien bodega, hasta el día en que el bien comienza a funcionar. Y ahí cambia la figura del registro. ¿Ya? Entonces, hasta ahora hemos hablado de la formación del costo, y ese costo puede estar dado porque un bien se adquiere o un bien se fabrica. Una vez que el bien comienza a funcionar, nosotros tenemos que hacer una distinción. Y aquí está, en esta lámina, que habla de las erogaciones o desembolsos antes del funcionamiento o después del funcionamiento. Entonces aquí hay una línea imaginaria que hace que uno haga una cierta descripción de la situación. Primero, ¿qué es lo que es una erogación? Es un desembolso. Eso es una erogación, son sinónimos. Hay dos tipos de erogaciones. Aquellas que ocurren
antes del funcionamiento del bien, eso quiere decir valores necesarios para que el bien esté en condiciones de iniciar su funcionamiento, eso es parte del costo del bien. Por lo tanto, se registran contra una cuenta de activo. Y por activo, la cuenta del bien que estemos tratando. Vehículo, máquina, bus, oficina, es decir, específico. Pero también, una vez que se inició el funcionamiento del bien, también pueden haber desembolsos posteriormente. Desembolsos que se originan después de que el bien comienza a funcionar. Entonces aquí en este caso, cuando hablamos de desembolsos que se originan después de que el bien comenzó a funcionar, son de dos características. Una característica es que hay ciertos desembolsos que son necesarios para que el bien se mantenga en condiciones normales de funcionamiento. Si no hago ese desembolso, el bien se puede echar a perder. Por ejemplo, si a una máquina no se le hace cambio de aceite, a ese motor. Y eso está dentro de las condiciones necesarias para que el bien siga funcionando. Ese desembolso se llama erogación no capitalizable y debe ser registrado como gasto. Gasto de mantención respecto de esa máquina. Otro ejemplo. Y este ya lo he mencionado más de alguna vez. Cuando uno mira la casa, el departamento que tiene la empresa y el hecho de que pinte esa casa. Ahora en el invierno revise las casas, las canaletas, es un desembolso necesario para que esa casa funcione en condiciones normales. Por lo tanto, se clasifica de manera similar que la anterior como una erogación no capitalizable y eso es un gasto. Y el otro elemento es cuando hay desembolsos que tienen ciertas características. ¿Cuáles son esas características? 3. Que puedan aumentar el rendimiento o la productividad. Puedan aumentar el rendimiento o la productividad. Que el bien aumente de valor. Que el bien aumente de valor por el desembolso que se ha incorporado. Y tercero, y aquí hay un concepto que aparece que también ya lo explicamos, es que permita aumentar la vida útil del bien. Aumentar la vida útil del bien. ¿Qué significa esto? Estos 3 elementos. Si se dan alguna de estas condiciones, ese desembolso, esa erogación, tiene un apellido que se llama erogación capitalizable. Y este desembolso debe ser registrado a la cuenta de activos. Entonces, las 3 características, dijimos, aumenta la productividad del bien. ¿Qué pasa con esto? Hay en ciertas ocasiones que a los bienes se le incorporan ciertos dispositivos, ciertos elementos que hacen que rindan de mejor manera. En vez de producir 10 unidades por hora, pueda producir 13. Entonces, por lo tanto, ahí hay una característica que hace que el bien pueda funcionar de manera más eficiente. Hay aumento de productividad. Respecto de aumentar el valor, esto es, por ejemplo, si la oficina donde estamos trabajando se toma la decisión de ampliarla, de ampliar los metros cuadrados de construcción. Ampliar los metros cuadrados de construcción. Entonces, por lo tanto, uno ve que ese bien llamado oficina en sí aumentó de valor porque tiene más metros cuadrados construidos. El bien vale más, tiene un valor superior. Y tercero, que hay un concepto que yo mencioné también hace unos días atrás, que es vida útil. ¿Este concepto a qué se refiere? Todos los bienes tienen una vida útil. Todos los bienes tienen una vida útil de prestación. Entonces, por lo tanto, de acuerdo a las condiciones que establece el fabricante, uno puede decir, este bien va a durar 10 años. Este bien llamado motor de avión va a funcionar, voy a inventar un valor, 1000 horas de vuelo. Entonces, por lo tanto, en ciertas ocasiones hay
desembolsos, erogaciones que permiten que la vida útil determinada para ese bien aumente. Entonces ahí se dice que esa es una erogación capitalizable. Por lo tanto, deben ser registradas como activo. ¿Qué más sucede después de que el bien comienza a funcionar? Y esto es en correlación a lo anterior. Todos los bienes después que comienzan a funcionar se empiezan a gastar. Y ese gasto que tiene ese bien se llama depreciación. Depreciación. Entonces, después de que un bien comienza a funcionar, yo tengo que hacer la distinción del desembolso que ocurre. Entonces, ahí hay desembolsos que se llaman erogaciones capitalizables y no capitalizables, pero además hay una distinción de que el bien se comienza a gastar por el uso, y ahí uno tiene que decir que ese concepto se llama depreciación. Y esa depreciación es un monto, es un valor que debe ser determinado, debe ser calculado. Y ese valor determinado, calculado, debe ser registrado en la contabilidad. Ya. Después de mirar todos estos conceptos que están en la lámina, vamos a dejar hasta aquí la clase. Esta clase, como siempre, va a quedar grabada en la plataforma y así cada uno la pueda volver a revisar. Que estén muy bien. Hasta luego.